En Recap Blue, la noticia del día. Noticia del día. Entonces, el presidente Gustavo Petro dice que Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos, que debe regresar y ser juzgado por un tribunal en territorio venezolano. Lo que pasa es que Nicolás Maduro está detenido en Estados Unidos porque la justicia de ese país tiene todo un proceso abierto en contra de él y de su esposa Cilia Flores por delitos relacionados, entre otras cosas, con narcotráfico. Claro, pues por liderar, Silvia, el cartel de los soles. Acordará usted de que antes de que pasara todo lo que sucede el 3 de enero, pues había un cartel de Se Busca con una recompensa de $50 millones. Hay otra por Diosdado Cabello, otra por Vladimir Padrino. Pero en la práctica, pues sí, acusado de liderar todo ese entramado, toda esa organización que es el cartel de los soles. Y en la práctica, Silvia, pues hoy para mí se rompió una especie de tregua, entre comillas, que había empezado el 7 de enero. Porque es que veníamos de un escalamiento en las declaraciones tanto desde Bogotá como desde Washington entre ambos gobiernos, y esto casi que de un momento para otro, con esa llamada sorpresiva que se dio el 7 de enero, pues habíamos entrado como en una tensa calma, que sí, pues sin ataques, estábamos esperando justamente a la reunión que será el 3 de febrero, en exactamente de hoy en una semana. Y hoy el presidente Gustavo Petro, pues para mí, como que deja a un lado esa especie de tregua silenciosa o esa tregua implícita que se había planteado, y es que acuérdese usted, en ese mensaje del presidente Donald Trump, en el que confirma primero que había hablado con el presidente Gustavo Petro y que lo había invitado y que sería un honor recibirlo en la Casa Blanca, decía, fue una muy buena conversación, le agradezco muchísimo el tono de esta llamada, espero verlo muy pronto y para mí será un honor recibirlo. Pues y hoy creo que pues eso... Se desdibujó, sí, Lucas, esa imagen de un Petro prudente. Sí. De un presidente colombiano más hacia el lado de la diplomacia que hacia el lado de buscar polémicas y choques con otros países. Esa imagen que había permanecido, usted tiene toda la razón, desde el 7 de enero, hoy, 27 de enero, se desdibujó completamente. 20 días duró. 20 días. Un presidente silencioso que no había dado muchas declaraciones y que había, podríamos decirlo, sido medido con las palabras que estaba utilizando, todo esto de cara a la reunión de la próxima semana, el próximo martes 3 de febrero. Pues esto casi que se fue al traste porque el presidente Gustavo Petro no fue una, fueron dos las veces que criticó duramente la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Habló de invasión a un país de Bolívar, a la tierra de Bolívar, pero lo más complejo de esto, sin duda, y vamos a analizar a lo largo de este programa, la situación es que el presidente Gustavo Petro dice que Nicolás Maduro está secuestrado. Hubo un cambio de tono, Silvia. El viernes pasado el presidente Gustavo Petro ya había dicho, les adelanto lo que le voy a decir a Donald Trump, ¿sí? Y en ese momento decía, no quiero ir a hablar de bombardear seres humanos, no quiero hablar de misiles, vamos a hablar de bombardear la tierra con semillas, en un tono bastante diferente al que vimos en la tarde de hoy. Ahora estamos, Silvia, a exactamente una semana de ese encuentro, que será el martes 3 de febrero, y pues sí llama la atención el cambio en el discurso. ¿Qué pasó? Porque además, también hay que decirlo, acuérdese usted, Marco Rubio y la canciller Rosa Villavicencio habían hablado. El viernes. Claro. Y ayer les contábamos en primicia Meridiano Blue que finalmente Estados Unidos le había entregado ese permiso a la canciller Rosa Villavicencio para poder viajar junto al presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasó en el camino? Pues esa será una respuesta, Lucas, que sabremos seguramente en las próximas horas o próximos días. Pero por ahora, no solamente el presidente de Colombia culpa a Estados Unidos del secuestro del dictador Nicolás Maduro, sino que también habla de un plan de la CIA para intentar recaudar pruebas, dice él, pruebas falsas que lo involucren con tráfico de drogas. Todo esto desde territorio ecuatoriano. Miguel Cardosa. El presidente Gustavo Petro dio un extenso discurso durante la entrega del Hospital San Juan de Dios y dijo que se transformará en el gran centro de innovación y pensamiento para el envejecimiento y la vejez. Habló poco de la entrega del hospital y, entre otros temas, defendió al dictador Nicolás Maduro. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump,
contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Pero además de ese cuestionamiento de la acción militar de Estados Unidos por la operación en víspera de su reunión con el presidente de Estados Unidos, señaló que en el país se hacen matar por evitar que los busquen convertir en esclavos, en una clara alusión a la administración de Donald Trump, un tono que podría afectar el encuentro en la Casa Blanca. De la bandera rojinegra que Bolívar trajo aquí, no el ELN, rojinegra, que significa libertad o muerte, no porque matemos, sino porque nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Trump debe saberlo. Otro dato que llamó la atención es que Petro señaló que le suena raro la muerte de 7 personas en una fábrica de cocaína en Nariño y se preguntó de dónde vino esa explosión. Es decir, dejó en el ambiente la posibilidad de que el ataque haya sido desde Ecuador. ¿De dónde provino la explosión? ¿Por qué el secretario de Guerra de Estados Unidos, subsecretario, está en la frontera ecuatoriana? ¿Por qué están la CIA, y lo digo aquí públicamente, y el Departamento de Estado hablando con la policía ecuatoriana, que no con el presidente de Ecuador, que no sabía, para ver cómo capturan traquetos de la frontera colombiana, para ver si alguno acusa a Petro? Petro también indicó que la exministra de Transporte, María Constanza García, y varias amigas suyas, de ser amantes de la visión tecnológica del exalcalde Enrique Peñalosa, y por eso, según él, traicionaron su modelo. Y sumando a todo esto, invitó a regresar al país a los migrantes porque comentó que en Chile, Argentina y Estados Unidos reciben tratos de esclavos. Y entonces es mejor vivir en Colombia que en Estados Unidos. ¿Qué hacen allá? Los están tratando como esclavos y como perros, cazándolos en las calles. En otro asunto hizo referencia a que él iba a responder convocando a los militares a la casa de Nariño el día que se concretó la llamada con el presidente estadounidense, porque dio a entender que temía una acción militar. Según él, 5 minutos antes de salir a la Plaza de Bolívar, se dio la llamada y por eso las 2 hojas que había redactado para su discurso fueron cambiadas. 8:11, Miguel, gracias. Y como les contamos, toda una polémica ha generado el presidente Gustavo Petro al asegurar que Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Algunos sectores políticos dicen que lo hace porque no quiere ir a su reunión con Trump, que como les decimos será en una semana exactamente, el 3 de febrero, y otros lo acusan de provocar otra crisis con Estados Unidos. Mateo Piñeros. El presidente Gustavo Petro generó polémica al asegurar que Nicolás Maduro estaba secuestrado en Estados Unidos y que debería ser juzgado en Venezuela. El mandatario colombiano dijo esto a pocos días de su reunión en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunos sectores políticos consideran que estas declaraciones podrían llevar incluso a la cancelación de la reunión. La representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, hace parte de la Comisión Segunda de la Cámara. Ahora me pregunto, ¿serán sus declaraciones una excusa para no asistir a la reunión? Pues tal vez, porque sabe que la reunión es políticamente riesgosa para su base ideológica. Aquí eleva el tono antes del encuentro, creando un clima que justifique tal vez un enfriamiento o incluso una cancelación por principios. En diplomacia esto se llama escalada retórica preventiva. Por su parte, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien fue embajador en Estados Unidos, dijo que las declaraciones de Petro son una vergüenza. Es una vergüenza lo de Petro. No solo se va para Washington a pedir que le devuelvan la visa y que lo saquen de la lista Clinton en lugar de ir a trabajar por los colombianos, por proteger los intereses de Colombia, sino ahora peor, a pocos días, entonces anuncia que va a ir a abogar por un criminal como es Nicolás Maduro, jefe de un cartel que fue precisamente llevado a prisión en una operación militar, en lugar de ir a defender a los colombianos. Mientras que el candidato Enrique Peñalosa aseguró que estas declaraciones pueden afectar a todos los colombianos. Recordemos que él
tiene programada una cita con el presidente Trump que él mismo buscó. Y le pregunto a los colombianos, ¿ustedes creen que eso que dijo Petro le sirve a los colombianos? Recordemos que los Estados Unidos es el país que más compra en el mundo productos colombianos cuya producción generan decenas de miles de empleos en Colombia. Por su parte, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que Petro actúa como el defensor del dictador Maduro, mientras que la representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, dijo que mientras el presidente defiende a Maduro, calla frente a la barbarie iraní. 8:14 p.m, pues es momento de hacer contacto con Teresita Aya para hablar sobre la posibilidad de que, como está pidiendo el presidente Gustavo Petro, Nicolás Maduro sea juzgado por un tribunal en Venezuela y no por la justicia norteamericana. Teresita, buenas noches. Buenas noches. En el recap de hoy volvemos a hablar de Venezuela, Maduro y lo que pasó el 3 de enero, la intervención de Estados Unidos y sus consecuencias. Y es que hoy el presidente Petro salió a decir que el presidente Maduro debe ser juzgado en Venezuela, de acuerdo a las leyes venezolanas. Esto en contravía a todo lo que ha dicho el presidente Trump, que recordemos, legitimó, de alguna manera sustentó lo que había pasado ese 3 de enero, diciendo que ellos iban detrás de un criminal, de un narcotraficante, Maduro, que además tenía orden de arresto en Nueva York y era el líder de uno de los carteles más grandes de Venezuela, el cartel de los soles, que exporta cocaína a Estados Unidos. En ese sentido, la intervención del 3 de enero se legitimó y justificó diciendo que iban a arrestar, a coger un criminal para que fuera juzgado en Nueva York. Recordemos que con la ley de Estados Unidos no importa dónde se haga el arresto, lo importante es que la persona sea juzgada en el estado donde existe orden de arresto para él. En este caso, Nueva York. Por eso, deslegitimar esto, decir que no se juzgue ahí sino en Venezuela, dejaría sin piso todas las acciones de Estados Unidos el 3 de enero, incluido, muy importante, todo lo que vino después, las negociaciones por el petróleo, algo a lo que Estados Unidos va a decir no de todas maneras. A esto hay que sumarle que si se juzga Maduro en Venezuela, habría cero legitimidad, transparencia jurídica. No había ninguna seguridad de nada, porque en Venezuela quienes hacen las leyes son Maduro y sus amigos. Entonces, para Estados Unidos esto tendría, 1, cero transparencia jurídica y 2, no está de acorde con lo que ellos usaron para legitimar el 3 de enero. La pregunta entonces es, ¿por qué el presidente Petro decide, faltando una semana para su viaje a Washington, sacar esto, hablar esto? Está toreando al presidente Trump, está toreando los intereses que tiene Trump en Venezuela. ¿Por qué torear al presidente Trump faltando una semana cuando él va a ir a la casa de Trump, la Casa Blanca? Y allá la agenda, la negociación y el tono de la reunión lo marca el presidente Trump. Entonces, muy complicado hacerlo cuando falta solo una semana. Complicado no solo para Petro, complicado para Colombia.